Comenzamos aquí un resumen de la crítica a la moral del filósofo Friedrich Nietzsche, con el cual completamos la crítica a la metafísica que hemos visto con mayor profundidad en clase y obtenemos así una visión general de la parte de la filosofía destructiva de Nietzsche, con la cual pretende derruir a martillazos todos los fundamentos de la cultura de su tiempo. La crítica a la moral es una parte muy importante de esta crítica general, que vemos que se relaciona también con la crítica a la religión. En algunos aspectos trataremos alguna parte de esta crítica. Bien, las ideas fundamentales de las que parte la crítica de Nietzsche a la moral son tres. La primera es que la vida es siempre una posición de valores. La razón de esto es que la vida tiene como esencia la voluntad de poder, y la voluntad, que se define como ese querer, como esa acción, tiene que tener, para desarrollarse, tiene que estar continuamente poniendo valores. Desde aquí también se entiende que el criterio de valor es la vida, porque es la vida cuya esencia es la voluntad de poder, la que pone los valores. Por tanto, la vida no puede ser ella misma valorada, sino que la vida es la que valora. Desde la vida se ponen los valores. Por tanto, esto es lo que va a utilizar Nietzsche como criterio de valor para criticar toda la moral tradicional, de manera que todo aquello que va con la vida, que fomenta la vida, que aumenta la vida, que afirma la vida, en definitiva, va a ser considerado como lo bueno, mientras que todo aquello que le quita su fuerza a la vida, va contra la vida, sería considerado como malo. Entonces inicia Nietzsche, o lo que pretende aquí hacer es una crítica del valor, es decir, poner delante a las morales, que las resume todas como la moral tradicional, en concreto la simboliza con el cristianismo, y valorar desde ahí los valores que contienen estas morales. Aquí es importante que veamos cómo se utiliza también el método de la genealogía, que hemos explicado en la crítica a la metafísica, porque, como vimos, la genealogía es un método que trata de buscar en el origen y en la gestación de los conceptos, trata de buscar cómo se han generado estos conceptos para ver cuál es la conexión con los instintos, con la vida, si queréis, con la voluntad de poder. ¿Qué voluntad de poder hay detrás de todos esos conceptos o, en este caso, valores que se han ido generando? Utilizando este método de la genealogía es como él trata de buscar la causa del diagnóstico que hace de su época, según el cual esta época es una época de decadencia, es decir, que ha perdido la fuerza, el impulso vital, porque en ella, dice, predominan los valores contrarios a la vida. Esta decadencia pues se ve en el pesimismo, en la desmotivación, en la falta de interés, en la pérdida de los ideales, en la incertidumbre, en la pérdida de sentido. Y se puede resumir en una frase de Nietzsche que dice que la moral tradicional hace vivir al hombre una vida que ya no tiene sentido vivir. La crítica de Nietzsche, por tanto, se va a centrar en dos aspectos, es decir, enfoca su crítica a la moral basándose o enfocando, resaltando dos aspectos fundamentales de la tradición moral de la cultura occidental. La primera es el dogmatismo u objetivismo de los valores. También hablamos aquí del intelectualismo. Y la segunda es lo que se conoce o lo que él llama como la inversión de los valores. En la primera, en el dogmatismo o intelectualismo, objetivismo de los valores, bueno, pues por dogmatismo entendemos la existencia de unos valores que se consideran como dogmas, es decir, que se consideran como una verdad absoluta, y el objetivismo, pues pensar que existen unos valores independientes del sujeto y de la vida del sujeto que ha creado esos valores. Aquí de lo que hablamos fundamentalmente es de la identificación del bien con la verdad. Cuando identificamos el bien con la verdad es cuando pensamos entonces que existen unos valores morales que son la verdad, es decir, que son
absolutos, necesarios, universales y ahistóricos, ¿no? En el sentido que son universales, son ahistóricos, que están por encima del ser humano. ¿Qué es lo que piensa Nietzsche del dogmatismo y del objetivismo de los valores? Pues ve aquí lo mismo que había visto en la crítica a la metafísica. El problema, por lo que se ha defendido este dogmatismo, este objetivismo de los valores, es que el hombre crea unos valores, ha creado unos valores, pero ha olvidado que él es su creador. De manera que ahora son esos valores los que oprimen su vida. ¿Por qué oprimen su vida? Pues porque son unos valores que no surgen ya de la vida. En un principio sí surgieron de la vida, pero ahora ya no surgen de la vida, están ahí por encima de la vida, y lo que hace el individuo es intentar adaptar su vida, regir su vida por esos valores que están por encima de él. Esto entra en contradicción con lo que piensa Nietzsche. Pues entiende Nietzsche que los valores morales no existen más allá de la vida que los creó. Los valores morales, como hemos dicho, son la expresión de la voluntad de poder y, por tanto, están directamente relacionados, como hemos visto en la idea de las que parte la crítica, con esa vida que los crea, ¿no? No tienen sentido más allá de ella. Por ello tienen que ser unos valores no dogmáticos, es decir, individuales, dinámicos, múltiples y diversos. ¿Quién está detrás de esta visión de los valores dogmática, también del intelectualismo, del objetivismo? Pues el platonismo y el cristianismo. Entiende Nietzsche que el cristianismo es la representación de toda esta moral, porque ha sido el encargado de extender este tipo de moral en la civilización occidental. De hecho, el cristianismo es uno de los fundamentos de nuestra civilización. Y también ponemos aquí el platonismo porque el cristianismo utiliza, como ya sabemos, el platonismo como estructura argumentativa para defender este tipo de moral, y por otro lado porque platonismo y cristianismo, dice Nietzsche, comparten la misma característica, que es la creencia en un más allá y, por tanto, la difamación del mundo sensible. El intelectualismo moral aquí se produce porque estos valores que se entiende que son objetivos y este dogma se consigue mediante la razón, y hay toda una teoría de conocimiento que explica cómo se puede llegar a estos valores, de manera que es la persona sabia, el sabio, el que es el bueno, ¿no? El que puede comportarse correctamente. Para comportarse correctamente, por tanto, es necesario conocer. De esta manera se defiende todo lo que es racional, todo lo que es espiritual, y de esa forma se difama el mundo sensible, es decir, se desvaloriza el mundo sensible, que para Nietzsche es la verdadera realidad. El intelectualismo moral, como acabo de explicar, tiene como consecuencia la difamación del mundo sensible, pero además, para Nietzsche, la causa de que se haya creado este intelectualismo moral, de que se creara el otro mundo donde situar unos valores morales objetivos, era ya en un principio ese desprecio por el mundo sensible, que analizaremos mejor en la inversión de los valores. En conclusión de esta primera parte, de este primer aspecto en el que centra su crítica, pues vemos como aquí nos presenta Nietzsche la moral tradicional como una moral antinatural y antivital, una moral que va en contra de la vida, que mata la vida, como hemos expresado también en esa frase de hacer vivir la vida de tal manera que ya no tiene sentido vivirla. Pasamos entonces a la inversión de los valores, que es otro punto central de la crítica, y donde nos explica Nietzsche que todas las morales son productos de la voluntad de poder, como ya venimos desarrollando, ¿no? Todos los valores surgen siempre de una voluntad, que es una voluntad como eje de la vida, es la voluntad de poder. Lo único que existen dos tipos de vida y, por tanto, dos tipos de voluntad de poder. Hay una vida que es una vida ascendente, y de aquí va a surgir un tipo de moral que es la moral de señores, ¿vale? Entonces esto sería una vida que crece, que se afirma, que se desarrolla, que está en expansión. Y hay también una vida descendente que produce la moral de esclavos, y aquí habría una vida pues que provoca la decadencia, ¿no? Esto sería, como hemos dicho, lo que ocurre en la época de la que está hablando Nietzsche. Pues a partir de ahí entonces analizamos a qué se refiere Nietzsche con la moral de señores.
La moral de señores es la moral que existe de manera originaria y es la moral que surge de un estado anímico elevado del individuo, es la moral que surge de la voluntad de poder, es la moral que afirma la vida. En esta moral de señores, lo bueno tiene un sentido originario. El concepto de bueno, el análisis del concepto de bueno es muy importante en esta crítica, y para Nietzsche, pues el bueno va a ser el valiente, el poderoso, el noble, el viril, el orgulloso, es el que destaca sobre el resto, el que es superior. Este individuo desprecia al mezquino, desprecia al servil, al cobarde, al débil, pero no lo odia. Aquí hay una diferencia muy importante con la moral de esclavo, sino que este individuo es consciente de su libertad y de su poder, desarrolla la voluntad de poder, crea su vida y en ese sentido pues le supone un reto lo que se le presenta ante él para realizar su proyecto, su creación, y simplemente los débiles, los mezquinos, es algo que él no valora, pero tampoco le pone una consideración especial ni siquiera para odiarlo, ¿no? Esta moral de señores tiene como característica ser una moral afirmativa, porque en esta moral el individuo, desarrollando estos valores, se afirma a sí mismo, y por eso decíamos que es una moral que expresa la voluntad de poder. Se afirma a sí mismo porque desarrolla la voluntad de poder, y en ese sentido el individuo se va definiendo como la voluntad de poder que es. Entonces es una moral que va a defender lo instintivo también, lo corporal, lo sensible, recupera la tierra, el sentido de la tierra. Podemos entender también que es una moral individualista, porque lo que se afirma siempre es el individuo, y en ese sentido bueno va a ser todo aquello que afirma el individuo. Y también en relación con esto pues vemos que es una moral jerárquica, porque está siempre basada en la diferencia. Como hemos dicho, lo bueno es lo superior, y lo superior es lo que está por encima del resto y lo que se diferencia como mejor, ¿no? Lo bueno es lo noble, y para que haya uno que es mejor, que es virtuoso, pues tiene que haber un resto del que me diferencio que son peor, ¿no? Que sería la masa, que serían los mediocres. Y también tiene como característica la moral de señores, que es una moral creadora, porque continuamente este individuo de la moral de señores va creando valores que le permiten afirmarse como individuo, estableciendo esta diferencia también con lo otro, ¿vale? Entonces una moral que es activa, que es creativa. Bien, por contra esta moral de señores nos encontramos con la moral de esclavos. La moral de esclavos tiene las características contrarias a la moral de señores. Por ejemplo, una moral negativa. ¿Por qué? Porque su manera de afirmarse es negando al poderoso. ¿Qué quiere decir esto? Como el esclavo, el individuo que desarrolla esta moral de esclavo, no puede afirmarse a sí mismo, la única manera de afirmarse es negar al que presenta la diferencia con él, en este caso al Señor. Entonces, los valores que crea se crean por contra, es decir, por negación del Señor. Por ejemplo, aquí es donde se ve bien también el análisis del concepto bueno que hace Nietzsche. Y entonces vemos como para la moral de esclavos lo bueno es lo contrario a lo que era bueno en la moral de señores. Si en la moral de señores el bueno es el superior y el malo es el mediocre, en la moral de esclavos el bueno es el mediocre y el malo es el superior, cambiándole el nombre. Entonces ahora el bueno va a ser considerado como egoísta y el mediocre va a ser considerado pues como compasivo, amable, paciente, dócil. Lo malo en este caso sería lo que me produce miedo, lo que me provoca rechazo, que sería el Señor, que queda siempre por encima mía, que me gana siempre. Y lo bueno pues sería aquello que no me resulta dañino, ofensivo, que no me coloca en una posición de lucha. Por eso la moral de esclavo es una moral igualitarista. ¿Por qué? Porque es una moral que tiene una tendencia a nivelar, a igualar y a eliminar la diferencia. Esta característica de igualitarista se opone a jerárquica en la moral de señores. La manera que tiene el señor de afirmarse es mediante la diferencia, ¿no? Haciéndose superior en aquello que le está
desarrollando, ¿no? Y en lo que él adquiere fuerza y poder, se diferencia, se distingue y se precia, se valora. Sin embargo, el esclavo que no puede hacer eso, pues lo que tiene que hacer es nivelar, para que ya que ellos no son los que pueden destacar, no pueden ganar, no pueden afirmarse, al menos consiguen que no sea el otro el que se afirme sobre ellos. Por eso es la tendencia a eliminar la diferencia. Y se entiende también entonces que es una moral colectiva, mientras que la de señores era individualista, una moral colectiva, porque une a todos los perjudicados por la vida, y por esto es por lo que le llama Nietzsche la moral del rebaño. De todos los que se unen porque no pueden soportar la victoria, en este caso del guerrero, no pueden soportar la superioridad. La característica más importante de esto es que es una moral pasiva y no creadora, ¿vale? Sus valores surgen por reacción o se mantienen por reacción, pero sobre todo, la manera más clara de decirlo, es que es una moral que no crea valores, sino que encuentra valores ante sí y se limita a seguirlos, ¿vale? Por eso su concepto de felicidad es la narcosis, la pasividad, la serenidad del espíritu, todo aquello que ofrece la tranquilidad, que me aparta de esa lucha, de esa guerra en la que además yo voy a salir siempre perjudicado. Esta moral de esclavos es la moral tradicional. Es una moral negativa, igualitarista, colectiva, pasiva y no creadora. Pues bien, una idea importante es que la moral de señores es una moral que dice Nietzsche, que yo creo que ya se ha entendido, surge de la voluntad de poder, mientras que la moral de esclavos es una moral que surge de la impotencia. Para Nietzsche la moral de señores era la predominante en Grecia y, como hemos dicho, se identificaba lo bueno con lo noble y lo vulgar con lo malo, y su representante es el guerrero, el fuerte y, lo que más me interesa, el que es capaz de asumir la temporalidad, la finitud, el dolor y la muerte. Es decir, el que es capaz de asumir la tragedia de la vida, de entrar en esta lucha que hemos visto en la que se encuentra el ser humano inmerso en la tragedia de la vida, entre estas fuerzas contradictorias que tiran de él, y sobreponerse a ello, ¿no? Que eso es la voluntad de poder. Sobreponerse y salir siempre triunfante, porque vamos construyendo la vida según los valores que nosotros vamos creando. Sin embargo, la moral tradicional, la representada como cristianismo, es consecuencia del triunfo de la moral de esclavos, donde lo noble o excepcional es lo malo, ¿no? Y lo vulgar e igualitario es considerado como lo bueno. Y también tiene como figura que nos puede ayudar a entenderlo la del rebaño, porque serían estos individuos que aceptan unos valores ajenos como si fueran propios de manera pasiva. Dice Nietzsche, hemos llegado a una situación en que ahora los buenos son los impotentes, los inferiores, los miserables, los mediocres, los que sufren, los desinteresados del mundo y de sí mismos, del mundo terrenal y de sí mismos, los que renuncian a la vida, los que no entran en la lucha, los que no se imponen, en definitiva los que no se afirman a sí mismos, que son valorados aquí de manera positiva porque se les llama entonces no egoístas. Esta tabla de valores, dice Nietzsche, aniquila la vida y está claro que ha habido una inversión de los valores de la moral noble, ¿vale? Por eso decíamos que es una moral negativa, porque los valores de la moral noble, al contrario. Y dice Nietzsche, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación de decadencia provocada por la inversión de valores? ¿Dónde está aquí la decadencia? Pues que son valores que, como anulan la afirmación de sí mismo y de la vida, van a hacer que se pierda pues la fuerza de la voluntad de poder y que la vida vaya agotándose, vaya decreciendo, ¿no? Y se llegue a esa decadencia. Bueno, pues para ver cómo hemos llegado a esta situación, la respuesta que da Nietzsche es mediante la imposición de la moral de esclavos sobre la moral de señores. A esta situación, que es una situación paradójica, ¿no? Al final los esclavos han acabado por vencer a los señores, los esclavos que nunca vencían han acabado por vencer a los señores, le llama Nietzsche la rebelión de los esclavos, de una manera también metafórica. ¿Qué es la rebelión de los esclavos? Pues la sustitución de los valores de la moral de señores por los de la moral de esclavos. Y nos interesa ver, como decíamos antes, quién está detrás de esta rebelión.
Bien, la rebelión de los esclavos es una creación de nuevos valores contrarios a los anteriores y por tanto detrás de esta creación de valores tiene que haber una voluntad de poder. Esto tiene que quedar claro. Cuando hay una creación de valores hay una voluntad de poder. Lo que pasa es que es una voluntad de poder más débil que la voluntad de poder que tienen los señores, ¿vale? Entonces, esta inversión de los valores, que supone una creación, ha sido perpetrada por un tipo de noble al que llama Nietzsche el sacerdote. Acordaros que siempre son figuras simbólicas. El sacerdote aquí lo que representa es la vida degenerada. Es un individuo, un tipo moral que es más débil que el guerrero porque no puede asumir lo que hemos visto que asume el guerrero, el dolor, la finitud, el devenir y la lucha. Por tanto, el sacerdote odia al guerrero. Os expliqué antes que el Señor no odia al esclavo, no odia al débil, pero el sacerdote sí odia al guerrero. Pero no puede enfrentarse a él porque no va a ganar nunca, el guerrero siempre le gana, ¿no? Entonces esto hace que genere resentimiento, ¿vale? Que es el sentimiento que generamos cuando no podemos sacar nuestra agresividad, nuestro deseo de vencer al otro hacia afuera, y entonces lo que hacemos es guardarnos esa energía o esa fuerza, digamos, hacia adentro, ¿no? Entonces genera un resentimiento y este resentimiento ha sido el que ha creado la tabla de valores de la moral de esclavo. ¿Por qué? Bueno, pues se ve claramente en la negación del Señor. O sea, mis ganas de aniquilar al otro se han visto aquí, se han hecho aquí, dándole la vuelta a sus valores de manera que el que antes era bueno ahora sea el malo, ¿no? El sacerdote se une a los esclavos, ¿vale? Se une al resto de la humanidad, que es una humanidad también impotente, y entonces así es como consiguen cambiar una moral por otra, invertir los valores y conseguir ellos ganar. Por eso dice Nietzsche que esto es una venganza imaginaria. Como no han podido vengarse en la realidad, en la vida, porque ellos nunca van a ser triunfadores en esta lucha en la que consiste la vida, pues entonces han invertido los valores para poder desquitarse. Y dice Nietzsche, claro, es una venganza imaginaria, pero una venganza al final triunfadora. Porque hemos hecho una venganza en el plano del espíritu, porque en el de la vida no podíamos ganar, y finalmente al darle la vuelta a los valores, los que antes eran los últimos se han colocado como los primeros. Bien, entonces el resumen de esta parte sería que la moral tradicional, como moral de esclavos que es una creación de los más débiles, de los perjudicados por la vida, para someter a los más fuertes. ¿Cómo han hecho esto? Pues introduciendo unos valores que impiden su desarrollo, en tanto que impiden la voluntad de poder, impiden que los fuertes se desarrollen libremente y así ellos pueden someterlos, pueden dominarlos. Otra idea que debe quedar clara es como para Nietzsche la moral tradicional es la responsable de la aparición de una civilización enemiga de la vida y de un ser humano que es incurablemente mediocre. Por otro lado, la moral tradicional, como ya hemos repetido, es antivital y antinatural porque desprecia los instintos, promoviendo su represión. Es la manera de reprimir al fuerte, reprimiendo los instintos, reprimiendo la voluntad de poder. Y aquí hace Nietzsche un análisis bastante interesante del origen de la culpa. La culpa tiene su origen en el instinto de crueldad que se reprime en su salida hacia afuera y por tanto se vuelve hacia adentro. El hombre vil, impotente y reactivo, agobiado por la sociedad al no poder desahogar sus instintos hacia afuera, los vuelve contra sí y ahí está el origen de la mala conciencia, que no es otra cosa que la voluntad de maltratarse a sí mismo, de compadecerse de los demás, originándose así el valor del no egoísmo. Por el contrario, el hombre noble, poderoso y activo no cae bajo esa presión de la culpa, se sabe inocente y actúa sin escrúpulos, respetando a sus iguales y siendo generoso con los menos afortunados. Otra característica de la moral tradicional es que no se basa, como pretende, en la existencia de un transmundo, sino en un instinto que es el instinto de supervivencia. El instinto que puede ser también el instinto de venganza.
La relación que tiene esto con la metafísica es la que se ve cuando vemos la relación que hay entre bien y verdad, porque eso era la manera de hacer que los valores, la moral tradicional, se fundamentara en un mundo, una realidad que se inventa y esa es la manera en la que se justifica, ¿no? Por otro lado, la moral tradicional, en definitiva, no es sino una manera errónea de sobrevivir ante un mundo que no se soportaba por su devenir, por su multiplicidad y por su temporalidad. Por eso decía Nietzsche que salía de la impotencia. Y por último, pues lo que vemos es que la moral tradicional encierra en sí misma un nihilismo. Y llegamos aquí entonces a otro de los conceptos importantes de la filosofía de Nietzsche, que es el concepto de nihilismo. El concepto de nihilismo es un concepto con el que hace la crítica de la civilización occidental y significa cultura de la nada. El nihilismo viene a describir una situación de ausencia de valores, de referencias que den sentido a la vida, es decir, es la falta de sentido. Para Nietzsche existen dos tipos de nihilismo, que son por un lado el nihilismo pasivo y por otro lado el nihilismo activo. Dentro del nihilismo pasivo volvemos a señalar a su vez dos divisiones, que sería el nihilismo negativo o la voluntad de nada y el nihilismo reactivo, que se define como la reacción ante la voluntad de nada o la voladura de los valores, como nosotros también lo hemos llamado. Veamos esto. Para Nietzsche existe una única realidad, que es la realidad del devenir, de la finitud, de la multiplicidad, del instinto, de la diversidad, donde está el cuerpo. Esta es la realidad que él denomina vida. Sin embargo, la metafísica tradicional ha puesto otro mundo que ha sido construido sobre la nada y a esta nada le ha llamado verdadero mundo o transmundo, que sería una realidad ideal, eterna, inmutable, a la que se llega mediante la razón. Pues bien, cuando se crea ese mundo se desprecia la verdadera realidad y la vida, y por eso decimos que en este primer nihilismo la vida se dadifica, se convierte en ficción, en irrealidad y en mera apariencia. El primer nihilismo entonces sería una valoración de la nada y un desprecio de la realidad. ¿Vale? Con lo único que nos quedamos es con la nada, como se ve en este esquema. Sin embargo, conforme avanza la historia de la filosofía, esta nada también se tacha, ya los seres humanos no creen en el verdadero mundo o transmundo, y entonces el ser humano ha destruido esos valores objetivos que estaban ante sí, ya no se cree en lo eterno, en lo inmutable, y esto provoca el segundo nihilismo porque al destruir los antiguos valores, que se simbolizan con el concepto de Dios o a veces en el texto también como los ídolos, el ser humano ya se ha quedado con la nada más absoluta. Pues ya no tenemos ni la verdadera realidad, que sigue estando tachada, ni tampoco tenemos la realidad sustitutiva o ficticia, que al menos nos servía para guiarnos en la vida y para intentar darle un sentido. Esto es lo que expresa Nietzsche con la frase de que el ser humano se ha quedado sin estrellas que lo iluminen. A esto es a lo que se refiere cuando habla de la muerte de Dios. La muerte de Dios es un acontecimiento sin parangón que ha ocurrido en su época y con el que Nietzsche se refiere a la destrucción de los valores morales tradicionales y a la destrucción también de la creencia en el otro mundo, en la existencia de una realidad objetiva, universal y necesaria. La muerte de Dios entonces tiene un sentido ontológico porque se refiere a la disolución del mundo verdadero que veníamos sosteniendo desde el platonismo, y tiene un sentido moral porque se refiere a la destrucción de todos los valores absolutos que han estado guiando la vida de Occidente desde también el platonismo y gracias al cristianismo.
Por ello decimos que la muerte de Dios es un concepto que resume tanto la crítica a la metafísica como la crítica a la moral. Para Nietzsche, la muerte de Dios se vive como un hecho dramático porque es la causa del nihilismo, ¿vale? Y el nihilismo es lo que él diagnostica como explicación de la decadencia de su época. La muerte de Dios es lo que provoca este segundo nihilismo, que es el peor de los nihilismos que existe y que es consecuencia del primer nihilismo. Sin embargo, también la muerte de Dios es la condición para que viva el superhombre, lo cual expresa con la frase Dios ha muerto, hagamos que viva el superhombre. Esto lo podemos explicar hablando del nihilismo activo, que era el nihilismo que nos quedaba ahí pendiente. Y el nihilismo activo consiste en la destrucción de los valores que han sometido nuestra vida mediante la voluntad de poder. Entonces, esta destrucción activa de los valores va acompañada de un cambio en la manera de valorar, que es lo que llama Nietzsche la transmutación o transvaloración de todos los valores. Consistiría en volver a darle la vuelta a la situación de la inversión de los valores, de manera que vuelva a valorarse lo verdaderamente real, la vida, y por eso decimos que es un volver a decir sí a la vida, valorar y afirmar la vida, recuperar la inocencia primitiva y estar más allá del bien y del mal. ¿Qué significa estar más allá del bien y del mal? Pues volver a tener a los valores como una creación nuestra y no estar nosotros y nuestra vida sometidos a esos valores. Por ello, él entiende que este nihilismo activo es la destrucción de los valores morales desde la voluntad de poder y acompañados, por tanto, de una nueva manera de valorar de la cual van a surgir la creación continua, dinámica y diversa de valores. ¿A qué nos lleva esta cuestión del nihilismo activo? Esto se puede ya definitivamente entender con un pasaje de Nietzsche que se titula Las tres transformaciones del hombre. Habla Nietzsche de que para que venga este superhombre, el ser humano tiene que pasar por tres transformaciones. La primera es la del camello, que es un animal de carga del desierto y que lo que significa es esta etapa en la historia de la cultura humana en la que el hombre ha cargado resignadamente con todos los valores morales de la moral tradicional que hemos definido, con todas las imposiciones de la religión y todo aquello que en definitiva le ha castrado, ha ido contra su vida. Entonces el camello que carga con todo esto es el símbolo de la moral de esclavos, que está centrada en la paciencia y en la renuncia. Este camello tiene que transformarse definitivamente en león, que es el representante del nihilismo activo, es el que activamente dice que no ante esos valores objetivos que oprimen su vida, y por eso ya su frase no es el tú debes del camello, sino que es el yo quiero. Pero esto es solamente un momento de la historia, no nos podemos quedar solamente en eso, que al final pues sería solamente una fase destructiva, la destrucción, sino que el león nos da acceso a la moral de señores, pero la moral de señores vendría aquí representada por la última representación, que es la del niño, como ya también creo que hemos explicado. El niño representa ya la etapa de creación de nuevos valores, de la afirmación de la vida, de la inocencia y del nuevo comienzo, pues porque el niño es el que vive la vida como un juego, el que continuamente está en ese juego de construcción y destrucción, que representa aquí la construcción y la destrucción también de los valores. A partir de aquí surgirá entonces ese nuevo ser humano que anuncia Nietzsche, que es el superhombre. El superhombre es la realización plena del mensaje nietzscheano, es decir, es la encarnación de su mensaje, de lo que él ha querido estar expresando. Por eso, bueno, podemos decir muchas características de él. La primera es que es la encarnación del espíritu aristocrático que hemos definido en la moral de señores. Este ser humano es un ser humano que está por venir y sería un tipo moral, una manera de ser humano. El superhombre se caracteriza por expresar libremente la voluntad de poder, es el ser humano libre.
Es el ser que realiza entonces esta transmutación de todos los valores, vuelve a hacer, digamos, la inversión y crea los valores desde sí mismo, afirmando la vida, el mundo, y lo hace desde la tierra, desde los instintos. El superhombre entonces también tenemos que tener claro que sobreviene con la muerte de Dios. Los seres humanos de esta época de decadencia que han realizado esta muerte de Dios mediante el nihilismo, incluso cuando lo hacemos de manera activa ese nihilismo, lo que hacemos es provocar o ser un puente para que venga el superhombre, ¿no? Y como hemos empezado a describir, pues que se identifica con el niño por ser un ser creativo, creador de sus valores, por vivir la vida como un juego, por inventar el mundo a su medida, afirmándose a sí mismo y diciendo sí a todo lo que viene en la vida. Y con el superhombre, que forma parte ya de la filosofía constructiva de Nietzsche, terminamos con este resumen.